Muy bien. Entonces, resumiendo los pasos, así tenemos el tercer paso, introducir la notación. Es decir, vamos a asignar un símbolo a la cantidad que va a ser maximizada o minimizada dependiendo del problema. Bueno, en este caso, en el libro, algunos de los ejemplos que vamos a ver, vamos a llamarla con la letra Q de cantidad, ¿cierto? En inglés la sigla. También vamos a seleccionar los símbolos en minúscula A, B, C, hasta X, Y para las cantidades desconocidas, ¿cierto? Nuestras variables independientes. Y vamos a etiquetar el diagrama con estos símbolos. Recordemos que en el fondo el lenguaje algebraico se trata justamente de esto, ¿cierto? Asignar letras y símbolos a cosas, cantidades que conocemos, y vamos a relacionar. Se puede ser provechoso utilizar iniciales a los símbolos sugerentes como A mayúscula para el área, H para la altura, T para el tiempo, pero generalmente eso ya se conoce, ¿cierto? Más o menos qué tipo de letras son asignadas dependiendo del problema. De todas formas, si no, recordemos que uno enuncia etiquetando de forma explícita, ¿cierto? Entonces, si no quiero que T va a representar el tiempo, supongamos, vamos a decir, sea S minúscula el tiempo, ¿cierto? O la variable de tiempo, y luego se entiende lo que se está hablando. Y entonces el punto 4 nos dice de expresar Q en cantidad de alguno de los otros símbolos del paso anterior. Digamos que si Q es lo que estamos buscando. Si Q se ha expresado en una función de más variables que en el paso anterior, utiliza la información dada para encontrar las relaciones, es decir, en forma de ecuaciones. Vamos a utilizarlas para eliminar todas, excepto la variable de la expresión que está relacionada con nuestra letra, en este caso Q, a buscar. Entonces Q se expresará en función de una variable X, digamos Q igual a f de X. Escriba el dominio de la función, porque Q entonces va a representar esa función, ¿cierto? Que vamos a encontrar su mínimo absoluto, máximo absoluto, y que vamos a poder interpretar según el problema. El paso 6, utilizar los métodos para encontrar los valores máximo o mínimo absolutos de f. En particular, si el dominio de f es un intervalo cerrado, entonces podemos utilizar el método del intervalo cerrado. Recordemos entonces que nos decía que si una función era continua en un intervalo cerrado, entonces en ese intervalo se encontraba el máximo y el mínimo absoluto, ¿cierto? Bueno, ahí es lo que nos está recordando. Entonces, lo útil será encontrar los valores de f, los números críticos, ¿cierto? Es decir, hallar la derivada, igualarla a 0, encontrar ahí los puntos críticos y los valores extremos del intervalo. Entonces vamos a evaluar todos estos puntos extremos, los valores críticos de la función, y hallar los máximos y mínimos correspondientes. Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos. Consideremos, un agricultor tiene 2.400 pies de material y quiere construir una barda o una cerca para cercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que no necesita barda a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande? Entonces, este es un típico problema de optimización. Entonces, vemos que algunas formas en las que podemos nosotros intuitivamente dibujar unos cercos alrededor del río con las características del problema, y denotar que mientras más largo o ancho, ¿cierto?, sea este cerco, el área se reduce, así como podemos ver en el caso 1 y en el caso 3. Mientras que si tenemos una relación, ¿cierto?, como la del centro, notamos que sus valores aumentan, que es lo que queremos buscar. Entonces lo que queremos hacer es maximizar el área A del rectángulo, ¿sí? Entonces consideremos X e Y, o Y, el largo y el ancho respectivamente del rectángulo, en la medida correspondiente, o unidades de medida correspondientes. Por lo tanto, queremos expresar el área que conocemos como área del rectángulo, X por Y. Bueno, entonces queremos expresar el área en función de una sola variable, por lo que eliminamos una, ¿cierto? Pudiendo expresarla solo en términos de X, o bien de Y, ¿cierto? Dependiendo cómo vamos a resolver el problema. Entonces, para esto utilizamos la información dada de que la longitud total de la cerca era 2.400 pies. Entonces sabemos que su perímetro debe ser igual a 2.400. Recordemos que solo tiene una medida de largo, ¿cierto? Entonces tenemos 2x más y.
igual a 2400 es la medida correspondiente. Entonces despejamos y para poder reemplazar en la ecuación de área, ¿cierto? Área x por y. Y así podemos tener el área solo en función del ancho. Es decir, nuestra fórmula del área va a ser 2400x menos 2x cuadrado. Entonces tengamos en cuenta que x mayor o igual a 0 y x menor o igual que 1200, ¿cierto? Es decir, aquí factorizamos, ¿no? Aquí, en la ecuación factorizada, nos damos cuenta que si el punto crítico sería 0, ¿no? Es decir, 2400 menos 2x igual a 0, y eso ocurre solo si x es menor, bueno, igual a 1200, pero sabemos que el área no puede ser negativo, ¿cierto? Porque es una medida. Por lo tanto, tenemos solo esta desigualdad establecida. Así hemos encontrado nuestro dominio. Entonces tenemos nuestra fórmula de área expresada en función de x, y nuestro dominio, que sería el intervalo cerrado entre 0 y 1200 pies. Derivamos la función de área respecto de x, ¿cierto? Entonces eso nos resulta 2400 menos 4x. Así podemos hallar los números críticos igualando esta primera derivada a 0. Así obtenemos que x igual a 600. Por lo tanto, el valor máximo de la función se debe producir en este número crítico o en un extremo del intervalo. Es decir, ahí estamos utilizando el teorema del valor extremo. Tenemos la continuidad en este intervalo cerrado, así que su máximo y su mínimo deben vivir en ese intervalo cerrado y van a ser o los puntos críticos o los extremos del intervalo. Así evaluamos en los extremos en 0, ¿cierto? Igualamos en 0, entonces obtenemos 0. En 600 nos da 720.000 y en 1200 nos da 0. Recordemos que aquí estamos evaluando la del área, ¿cierto? Que era la anterior, aquí está la derivada. Acá, ¿no? Así, con este método obtenemos que el valor máximo es en el punto 600, en el cual obtenemos un área total de 720.000. Es decir, como en el dibujo, en el primer dibujo. Alternativamente, otra manera de poder argumentar el valor o el máximo era haber observado que la segunda derivada nos da menos 4 para cualquier x. Por lo tanto, a es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Porque es negativa la segunda derivada. Y el máximo local ocurre en el 600, por lo que debe ser un máximo absoluto. Si no hay cambio de concavidad, no tenemos ese problema. Así el campo rectangular tiene 600 pies de largo y 1200 pies de ancho. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo semejante al anterior utilizando optimización del costo de metal para fabricar una cosa. Tenemos que se va a fabricar una lata que ha de contener 1 litro de aceite. Lo que queremos hacer es hallar las dimensiones que debe tener esta lata para minimizar el uso o la cantidad de metal que vamos a usar. Entonces, esta lata, ¿cierto? Va a ser cilíndrica. Y como sabemos las medidas, ¿cierto? Generalmente utilizadas para los cuerpos o el volumen de cuerpos. H la altura, R el radio. Y sabemos que como nosotros lo que necesitamos utilizar es el contenedor, ¿cierto? La lata, vamos a usar el área. Para obtener el área tenemos que desarmar esta figura. Y sabemos que el cuerpo del cilindro lo podemos obtener de un rectángulo. Y que la medida de las tapas, ¿cierto? Las vamos a obtener en base al radio de ellas. Bien, entonces consideremos el dibujo de la figura anterior. Como dijimos, R es el radio, H es la altura.
vamos a considerarlas en centímetros. Y como queremos minimizar el costo, vamos a minimizar el área de la superficie. Entonces, observamos que, como dijimos, los lados, o el cuerpo, los vamos a fabricar de una lámina rectangular. Entonces, como determinamos, ¿cierto?, por la figura, podemos notar que el área van a ser las tapas más el cuerpo. Entonces tenemos las dos tapas, el cuerpo. Aquí el R cuadrado, ¿cierto?, el que nos dice justamente dónde está qué cosa. Entonces aquí sería las tapas, donde h es la altura, entonces la altura involucra el cuerpo. Entonces para reducir esta ecuación, recordemos que tenemos que dejarla en base a solo una variable. Entonces para reducir h, vamos a considerar de que el volumen que necesitamos es 1 litro. 1 litro lo vamos a utilizar en la misma medida que las tapas, ¿cierto?, que vimos centímetros, por lo tanto, hacemos la transformación correspondiente como 1000 centímetros cúbicos. Así, el volumen debemos igualarlo a 1000. Despejamos respecto a h, es decir, pi r cuadrado divide, sustituimos esto en la expresión del área, el h, y nos termina dando 2pi r cuadrado más 2000 sobre r. Es decir, esta es la función que queremos minimizar. Sabemos que el radio es estrictamente positivo, por cuestiones obvias, ¿cierto? Para hacer la lata más chiquitita del mundo, algo así. Incluso necesariamente para eso debería ser mayor que cero. Para encontrar los valores críticos necesitamos hallar la derivada. Entonces derivamos respecto a r. Tenemos 4πr menos 2000 sobre r cuadrado. Recordemos que la derivada de 1 sobre r siempre era menos 1 sobre r cuadrado. Y la habíamos utilizado tantas veces que podríamos prácticamente saberlo de memoria. Entonces, como tenemos una diferencia, ahí mínimo con un múltiplo, expresamos todo en función de r. Entonces, la derivada, notemos que es igual a 0, solo si nuestra expresión de la izquierda, ¿cierto?, pi r cubo es igual a 500. Así el único número crítico es r igual a la raíz cúbica de 500 sobre pi. Puesto que el dominio del área es positivo, este es un intervalo abierto, no podemos aplicar el argumento del ejemplo anterior, es decir, los valores extremos del intervalo no los vamos a evaluar, y podemos observar además que la derivada es negativa para cualquier r que sea menor al número crítico encontrado, y el área va a ser positivo en caso contrario. Es decir, el área es decreciente para todo radio a la izquierda del número crítico y va a ser creciente para todo r a la derecha. Es decir, sabemos que tenemos ahí un cambio, ¿cierto? Es nuestro único punto crítico, por lo tanto debe dar lugar al mínimo absoluto. ¿Cierto? Recordemos, pasaba de creciente a creciente, teníamos el mínimo local, y en este caso de no tener otra competencia, debe ser el mínimo absoluto. Otra posibilidad de argumentar esto es notar que nuestra función de área tiende a infinito si es que r se acerca al 0 por la derecha. Entonces, notamos la función de área. Notamos la función de área. Si nos acercamos a 0, estamos dividiendo por algo muy pequeño, ¿cierto? Tenemos 1 sobre infinito. Y nuestra función de área va a tender a infinito si es que r tiende a infinito. Y esto solo es porque una de ellas depende de r, ¿cierto? Inmediatamente, entonces si tiende a infinito, todo va a ir a infinito. De manera que debe existir un valor mínimo, el cual tiene que ocurrir en este número crítico. Entonces ahí podemos observar nuestra función. Bueno, entonces lo que tenemos que buscar nosotros era minimizar el costo de la lata, ¿cierto? O el material que íbamos a utilizar, por lo tanto la altura de este cilindro también tenemos que determinar. Entonces el valor de h correspondiente, como ya conocemos que nuestro r mínimo
era la raíz cúbica de 500 sobre pi. Reemplazamos. Esta es la primera fórmula en la cual habíamos escrito h dependiendo de r. Entonces ahora reemplazamos en r y obtenemos 2r. Entonces aquí, ojo, para obtener el 2r, ¿cierto? Nosotros evaluamos, despejamos y obtuvimos nuevamente r, ¿cierto? Entonces reemplazamos por r. Así obtenemos entonces que la altura mínima son 2 veces el radio. Entonces tenemos que para minimizar el costo de la lata, el radio debe ser de raíz cúbica de 500 sobre pi, ¿cierto? Algo muy fácil de poder medir en el metal. Y la altura debe ser igual al doble de este diámetro. O el diámetro, es cierto que es 2 veces el radio. Casi siempre se da como el doble, ¿o no? Sí, la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, si pensamos como en polígono, sería como trazar una diagonal. Por ejemplo, si fuera cuadrada, uno estima el tiro que trazando la diagonal, y si es cuadrado, va a maximizar el área. Así es, ¿no? Bueno, dependiendo de la naturaleza de la función, supongo. O de lo que queramos obtener. Entonces, notemos que el argumento utilizado en el ejemplo anterior, para justificar el mínimo absoluto, es una variante de la prueba de la primera derivada, que nos da los máximos y mínimos locales, ¿cierto? Entonces, recordemos que notábamos que si cumpliera los máximos o mínimos locales, que era que la primera derivada fuera positiva o negativa, y considerábamos C, eh, el valor en el que valore la función iba a ser nuestro máximo absoluto, nuestro número crítico, ¿cierto? Entonces, si lo comparamos respecto al número crítico, y ahí teníamos un cambio de signo en la primera derivada, pasaba de ser cierto positivo a negativo, íbamos a encontrar un máximo absoluto, es decir, íbamos a tener un máximo local, pero no tenía competencia. Otra forma, un modo alternativo de resolver el problema anterior, era utilizar la derivación implícita, que se puede hacer en general. Entonces, en el anterior vamos a ver que con la función de área que obtenemos, entonces teníamos las dos que utilizamos, para acá despejamos h nosotros en delante. Entonces, en lugar de despejar respecto a h y evaluar la función de área, vamos a derivar implícitamente eso respecto a r, ambas ecuaciones. Entonces aquí recordemos que h depende de r, ¿cierto? Porque si despejamos h va a depender de r, por lo tanto el h, como es una función de r, acá en la segunda parte de la ecuación, se debe hacer por la regla del producto. Entonces cuando derivemos a, la primera derivamos respecto a r, ¿cierto? 2 y pi son constantes, entonces nos va a quedar 4 pi r, ¿cierto? Y este término de derecha, por la regla del producto. Entonces el 2pi nuevamente es una constante, ¿cierto? Sale de fuera, por eso se repiten ambos. Entonces r va a quedar son los h, ¿cierto? Y después derivamos h. En este caso acá, exactamente lo mismo, tanto r y h por la regla del producto. Entonces respectivamente obtenemos las ecuaciones ahí. Entonces como tenemos una igualdad a cero, y queremos encontrar el mínimo, notamos que vamos a poder igualar. Entonces, el mínimo se produce en un número crítico, entonces para hallar el número crítico, igualamos la primera derivada de la función a cero, ¿cierto? Entonces notemos que podemos, como tenemos una ecuación igualada a cero, multiplicamos por 1 sobre 2pi, vamos a poder reducir toda esta expresión a 2r más h más r por la derivada de h igual a 0. Y exactamente en la ecuación de la derecha podemos hacer eso. Vamos a dividir sobre 2pi r. Multiplicamos por 1 sobre 2pi r a ambos lados, como multiplicamos a 0, ¿cierto? Nos queda igual. Entonces vamos a simplificar ambas expresiones de tal manera que vamos a poder reducir. Entonces la resta de estas ambas expresiones aquí encontradas nos da que 2r es igual a h, entonces despejamos, obtenemos que la altura es igual a 2 veces el radio. Entonces
cada uno, ¿cierto?, va a escoger cuál es el método que es más sencillo, en el cual uno tiene más confianza, etcétera. Generalmente a veces se puede encontrar uno mucho más rápido que el otro, ¿cierto? Y eso nos da que podríamos optimizar la resolución del problema de optimización. Entonces ahí se nota que entenderíamos muy bien en la materia. Y entonces, un tercer problema, vamos a encontrar el punto de la parábola y cuadrado igual a 2x, que está más cerca del punto 1,4. Entonces ahí vamos a ilustrar el problema para tener una idea. Entonces queremos encontrar el punto, el cual intuitivamente, ¿cierto? Mediante el gráfico podemos hallar que esté en este valor aproximado. Y recordemos que la fórmula de la distancia, ¿cierto?, entre dos puntos, restamos los puntos correspondientes a x, correspondientes a y, como sabemos que estos puntos están sobre la parábola, podemos despejar. Como tenemos que y cuadrado, ¿cierto?, es igual a 2x, dividimos por 2. Entonces, reemplazamos x, ¿cierto?, en el primer término, o bien, de forma alternativa, ¿cierto?, podemos haber hecho lo contrario. Entonces, en lugar de minimizar d, es más sencillo minimizar su cuadrado, ¿cierto?, y luego extraer raíz al resultado. En este caso estamos tratando de una medida. Derivando, queremos hallar entonces los valores críticos. Derivamos esta función respecto a y. Entonces, vamos a mirar la anterior. Entonces, como todo depende de y, notemos que tenemos cuadrado, entonces aquí vamos a aplicar regla de la cadena adentro, ¿cierto? Bueno, vamos a derivarla de abajo, aplicando cuadrado a ambos lados, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar 2 por toda la función y luego la derivada interna, ¿cierto? En ambos casos. Bien, entonces así obtenemos y podemos reducir simplemente distribuyendo y reduciendo términos semejantes y cubo menos 8. Entonces, para hallar los valores críticos, igualamos a 0 y despejando obtenemos que y es igual a 2. Entonces, evaluando, notemos que si este término, ¿cierto?, es menor que 2, bueno, que y es igual a menor a 2, perdón, estricto, vamos a tener que nuestra derivada es negativa. Y en caso contrario, que y es mayor estricto que 2, obtenemos que la derivada es positiva. Es decir, tenemos un cambio que por la prueba de la primera derivada podemos hallar que el mínimo absoluto se obtiene cuando y es igual a 2. Bueno, la observación es que sabemos por geometría que sabemos que hay puntos cercanos, ¿cierto? Que puede existir otro punto cercano, pero no uno más lejano. Bien, entonces, evaluando el valor que encontramos, ¿cierto?, respectivo de la función, así y cuadrado igual a 2x es el punto más cercano a 1,4, ¿cierto? Evaluamos los puntos correspondientes, ¿cierto?, en x y en y nos da que es el punto 2,2. Entonces se puede minimizar distancia, áreas, costos, ¿cierto? Entonces vamos a ver uno nuevamente de área. Entonces, para este ejemplo, vamos a encontrar el rectángulo de mayor área que se puede inscribir en un semicírculo del radio R. Es la figura que lo ilustra. Tenemos el semicírculo de radio R y queremos inscribir un rectángulo que tenga el mayor área posible. Ya más o menos conocemos la relación del rectángulo solamente, ¿cierto?, que debe ir en su interior, pero esta vez tiene que depender respecto de la radio R.
O al menos va a haber una relación ahí, ¿cierto? Entonces podemos trabajar con la mitad de la circunferencia, considerando el área de la circunferencia. Recordemos la ecuación de la circunferencia, r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, donde esto representa, ¿cierto?, el largo y el ancho correspondientes. Recordemos además que figura inscrita significa que el rectángulo tiene dos vértices sobre el semicírculo y los otros dos sobre el eje X. Bueno, en el caso de que esté inscrita en todas las figuras, ¿cierto?, debería estar cada vértice en algún punto de la figura en la cual está inscrita. Entonces consideremos el punto X, Y, el vértice que se encuentra en el primer cuadrante. Entonces el rectángulo tiene lados de longitud X e Y, por lo que su área es 2xy. Vamos a volver aquí al dibujo, ¿cierto? Entonces tenemos xy, si este es el punto X, recordemos que la distancia de aquí hacia acá es x, ¿cierto? Por eso tenemos 2x, utilizando la simetría ahí tanto del semicírculo como del rectángulo. Entonces por eso uno va a maximizar el problema del primer cuadrante. ¿Ya? Y entonces así obtuvimos que la fórmula del área del rectángulo 2x por y, y podemos eliminar alguna variable recurriendo al punto que se encuentra sobre la circunferencia. Entonces tenemos la ecuación de la circunferencia y despejamos y respecto de x. Entonces obtenemos que y es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces reemplazamos la fórmula del área correspondiente y podemos expresarlo solo en función de r, o sea, perdón, de x. Así a es igual a 2x por la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Bien, encontramos el dominio de la función, que tiene que ser menor al radio, y tiene que ser positiva por su distancia, ¿cierto? Entonces recordemos que generalmente el dominio nos va a dar la naturaleza del problema. Si estamos haciendo optimización, muy pocas veces, dependiendo de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Si es encontrar una figura, la forma de una figura, etcétera, va a ser que comprenda alguna parte del intervalo negativo, ¿cierto? La mayoría de las veces van a ser funciones continuas que comienzan desde el cero, ya sea el tiempo, ¿cierto? Una distancia, etcétera. Entonces, derivamos la función de área. Entonces, vamos a recordar aquí abajo, tenemos entonces un producto, observemos, tenemos un producto, ¿cierto? El 2 lo podemos despejar como constante, entonces vamos a tener el producto de x por la raíz. Entonces, derivamos, entonces por el producto, derivamos respecto a x, derivamos respecto a la raíz, y podemos expresar todo por mínimo común múltiplo, ¿cierto? Recordemos que es el mismo término, entonces si simplificamos acá nos va a quedar al cuadrado, lo que nos va a permitir reducir su numerador. Entonces buscamos la derivada para querer hallar sus valores críticos. Entonces igualamos a 0, entonces, es decir, igualamos su numerador a 0, y notamos que esto ocurre solo si 2x cuadrado es igual a r. ¿Cierto? Igualamos el paréntesis a 0, y ahí obtenemos lo anterior, despejamos respecto a x, entonces dividimos por 2, ¿cierto? Aplicamos raíz cuadrada, y nos queda que x igual a r sobre raíz cuadrada de 2, dado que el dominio era aquí positivo, ¿cierto? Entre 0 y r. Entonces, evaluamos los valores extremos en 0, en r, ¿cierto? Los valores extremos del dominio. Tenemos intervalos cerrados, ojo por la desigualdad abierta, perdón, cerrada, ¿cierto? No es estricta ahí. Entonces, evaluamos en estos valores extremos la función, obtenemos 0, por lo tanto el rectángulo inscrito de mayor área es evaluar en el punto crítico.
esto que sería n r sobre raíz cuadrada de 2. Entonces evaluamos la función de área encontrada anteriormente. Y obtenemos que es r cuadrado, es decir, el rectángulo con mayor área. Entonces, ojo ahí, ¿cierto? Porque dependiendo mucho del enunciado del problema. Entonces tenemos que encontrar el rectángulo de mayor área. Sería muy fácil confundirse de hallar solo las medidas del rectángulo, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ir todos bien. Entonces decimos, x, entonces como sabemos que nuestro rectángulo, ¿cierto? O los lados y el ancho de este rectángulo eran 2x e y, uno iba a expresar eso como respuesta, ¿cierto? Entonces, ahí, ojo atentamente con la pregunta, ¿ya? Muchas veces se recomienda de leer al menos 3 veces el enunciado. La primera vez leerlo, la segunda entenderlo, la tercera comprenderlo. Entonces, otra posible solución, un poco más sencilla, era utilizar el ángulo como variable. Entonces, consideramos la siguiente figura, denominamos θ el ángulo aquí identificado. Entonces vamos a considerar de la misma forma, ¿cierto? 2 veces x, pero como lo escribimos en función del ángulo, tenemos r seno de θ, r coseno de θ. Así podemos expresar el área del rectángulo respecto a su ángulo, ¿cierto? Simplemente reemplazando aquí 2x, es decir, 2 por r coseno de θ por r seno de θ. Los términos semejantes r los podemos factorizar para dejar expresado en la función del ángulo medio. Entonces aquí, identidad trigonométrica, recordemos que el seno del ángulo doble medio, ¿cierto? Era el seno por coseno. Simplificamos por 2, podemos hacer el reemplazo correspondiente. Así, el área del rectángulo es r cuadrado por seno de 2θ. Sabemos que el seno de x, ¿cierto? Tiene un máximo 1, es un máximo absoluto. Y se produce cuando su argumento es pi medio. En este caso, consideramos, recordemos, el primer cuadrante. Así, la función, dependiendo del ángulo, tiene un valor máximo de r cuadrado. ¿Cierto? Sabemos que como ocurre en este momento, el seno es 1, y si evaluamos en 1, tenemos r cuadrado, que se produce, en este caso, como es 2θ el ángulo, ¿cierto? Aquí simplificamos por 2 nuevamente, nos da pi cuartos. Entonces, observemos que esta solución trigonométrica no implica ninguna derivación. De hecho, no tenemos que utilizar ningún cálculo, solo evaluar función. Entonces, esto nos da total libertad, ¿cierto?, a poder abordar problemas, mientras cuando sean contenidos dentro de lo que hemos visto. Y como ya sabemos que hemos visto todo el programa, eh, alguien que quiera optimizar área sacando una integral, ahí ya no se lo permitimos, ¿cierto? Pero hasta eso estamos bien.